Mi nombre es Leticia Morales y durante los últimos 12 años he trabajado como notaria pública especializada en bienes raíces. Lo que mi familia no sabe es que esa profesión aburrida me ha convertido en una experta en derecho inmobiliario y propietaria silenciosa de algunas de las propiedades más valiosas de la Ciudad de México. Todo comenzó cuando mi abuelo, don Ricardo Morales, murió hace 5 años. Él había sido un hombre visionario que construyó un imperio inmobiliario modesto pero sólido. La casa familiar en la colonia Roma Norte, donde vivía mi abuela Esperanza, era solo una pequeña parte de su patrimonio. Mi hermano mayor, Roberto, siempre fue el favorito de la familia. Guapo, carismático y con una licenciatura en administración de empresas, todos asumían que él sería quien heredaría y manejaría los bienes familiares. Yo, por el contrario, era la hermana menor estudiosa que se había dedicado a una carrera práctica pero sin glamour. ¿Notaria?, había dicho Roberto cuando me gradué hace 12 años. ¿En serio vas a pasar tu vida revisando papeles aburridos? Deberías buscar algo más emocionante, como marketing o relaciones públicas. Sonreí entonces, igual que sonreía ahora cuando la gente menospreciaba mi profesión. Lo que no sabían era que ser notaria me había dado acceso a información privilegiada sobre el mercado inmobiliario y me había permitido hacer inversiones estratégicas que habían multiplicado mi patrimonio exponencialmente. Hace 3 años, cuando el abuelo comenzó a mostrar signos de deterioro cognitivo, fui yo quien lo visitaba todos los días después del trabajo. Roberto aparecía ocasionalmente, siempre con prisa, siempre hablando por teléfono sobre sus importantes negocios de consultoría empresarial. Durante esas largas tardes con el abuelo, él me contaba sobre sus propiedades, sus inversiones, sus preocupaciones sobre el futuro de la familia. Una tarde, mientras bebíamos té en su estudio, me mostró una carpeta llena de documentos. Leticia, me dijo con su voz temblorosa pero firme, tú eres la única que realmente entiende de estas cosas. Quiero que revises todo esto y me ayudes a poner mis asuntos en orden. Pasé semanas revisando cada documento. Escrituras, contratos, títulos de propiedad, inversiones en certificados de depósito. El patrimonio del abuelo era mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba, pero también estaba mal organizado y tenía algunos problemas legales menores que podrían complicar cualquier herencia. Abuelo, le dije una tarde, necesitamos regularizar algunas de estas propiedades. Hay inconsistencias en los registros públicos que podrían causar problemas futuros. ¿Qué recomiendas, mija? Podríamos crear una sociedad anónima. Eso nos permitiría consolidar las propiedades, optimizar los impuestos y facilitar cualquier transferencia futura. Sus ojos se iluminaron. A pesar de su edad, su mente seguía siendo afilada para los negocios. Hazlo. Confío en ti completamente. Durante los siguientes meses, trabajé discretamente en la reestructuración del patrimonio familiar. Creé Inmobiliaria Morales S.A., una sociedad anónima con el abuelo como accionista mayoritario. Cuando me preguntó cómo quería que se distribuyeran las acciones en caso de su fallecimiento, le dije que respetaría sus decisiones familiares. Roberto es un buen muchacho, me dijo, pero no entiende de propiedades. Tú sí. Creo que deberías tener el control real de las decisiones. Abuelo, no quiero crear problemas familiares. No habrá problemas si lo hacemos bien. Roberto puede tener su parte, pero tú tendrás el control operativo. Así fue como, sin que nadie lo supiera, me convertí en propietaria del 80% de las acciones de Inmobiliaria Morales S.A., mientras que Roberto heredaría el 20% restante. La casa familiar, junto con otras 15 propiedades, quedó bajo el control de la sociedad. El abuelo murió tranquilo, sabiendo que había dejado todo en orden. En su testamento público, aparentemente simple, dejaba sus bienes inmobiliarios a sus 2 nietos en partes iguales. Lo que no era evidente era que esos bienes ahora pertenecían a una sociedad anónima donde yo tenía el control absoluto. Durante los 2 años siguientes, manejé discretamente el portafolio inmobiliario. Vendí algunas propiedades mal ubicadas, compré otras en zonas de alto crecimiento y reinvertí las ganancias. El valor del patrimonio familiar se duplicó, pero como todo se hacía a través de la sociedad anónima, nadie en la familia se daba cuenta de la magnitud real de nuestro crecimiento. Roberto, mientras tanto, se las arreglaba para mantener su estilo de vida costoso con trabajos de consultoría esporádicos. Sabía que había heredado algo del abuelo,
pero nunca se molestó en revisar los detalles. Confiaba en que, como el nieto mayor y varón, automáticamente tendría control sobre cualquier decisión importante. Mi abuela Esperanza, ahora de 89 años, siguió viviendo en la casa familiar de la Roma Norte. Yo la visitaba semanalmente, me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba y pagaba discretamente sus gastos médicos y de mantenimiento de la casa. Para ella, yo simplemente era la nieta cariñosa que se preocupaba por su bienestar. Todo cambió un martes por la mañana cuando Roberto apareció en mi oficina sin avisar. Llevaba un traje caro y una carpeta de documentos bajo el brazo. Su expresión era una mezcla de emoción y arrogancia. Leticia, anunció entrando sin tocar, tengo noticias increíbles. Acabo de cerrar el negocio de mi vida. Levanté la mirada de los documentos que estaba revisando. ¿Qué tipo de negocio, Roberto? Vendí la casa del abuelo. ¿Te imaginas? Conseguí 15 millones de pesos. Es una fortuna. Mi corazón se detuvo. ¿Vendiste qué? La casa familiar. Ya sabes, donde vive la abuela. Encontré unos desarrolladores que quieren construir un edificio de departamentos de lujo en esa zona. Me ofrecieron mucho más de lo que vale. Me levanté lentamente de mi escritorio. Roberto, ¿dónde va a vivir la abuela? Ah, eso ya lo resolví. Encontré una casa de retiro muy buena en el sur de la ciudad. Mucho más apropiada para su edad. Una casa de retiro. Mi voz sonaba extrañamente calmada, considerando la furia que crecía en mi interior. Sí, ya hasta firmé los papeles. La abuela se muda el próximo mes. Respiré profundamente. Roberto, ¿puedo ver los documentos de venta? ¿Para qué? Ya está todo cerrado. Además, su voz tomó un tono condescendiente, no es como si entendieras estas cosas. Tú te dedicas a papeles de oficina, yo manejo negocios reales. Aún así, me gustaría verlos. Roberto suspiró y puso la carpeta sobre mi escritorio. Aquí tienes. Pero te advierto, son documentos muy complejos. Contratos de compra-venta, escrituras, transferencias de propiedad. No es el tipo de cosas que manejas normalmente. Comencé a revisar los documentos, mi experiencia de 12 años como notaria permitiéndome identificar inmediatamente los problemas. Los desarrolladores habían preparado todo aparentemente correcto, pero había un detalle fundamental que Roberto había pasado por alto. Roberto, dije tranquilamente, estos documentos están incompletos. ¿Incompletos? ¿Qué quieres decir? La casa no está registrada directamente a nombre del abuelo. Está registrada a nombre de Inmobiliaria Morales S.A. ¿Inmobiliaria qué? Es una sociedad anónima que el abuelo creó antes de morir. Todas sus propiedades fueron transferidas a esta empresa. Roberto frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? Significa que para vender la casa, necesitas autorización del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima. Bueno, somos los únicos herederos. Tú y yo podemos autorizar la venta. No exactamente. Abrí mi cajón y saqué una carpeta que había estado esperando usar durante 2 años. Contenía los documentos de constitución de Inmobiliaria Morales S.A., incluyendo la distribución de acciones. Roberto, antes de continuar, necesito que entiendas algo. Cuando el abuelo reestructuró su patrimonio, me pidió que manejara los aspectos legales. Yo no busqué esta situación, pero él insistió en que alguien con experiencia en bienes raíces debería tener el control operativo. ¿Control operativo? ¿De qué estás hablando? Le mostré los documentos. Inmobiliaria Morales S.A. tiene un capital social dividido en acciones. El abuelo te dejó el 20% de las acciones. ¿Y el otro 80%? Es mío. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto miró los documentos, luego a mí, luego de nuevo a los documentos. Eso es imposible, murmuró. Yo soy el hijo mayor. Yo soy el hombre de la familia. El abuelo tomó esa decisión basándose en quien tenía más experiencia en el manejo de propiedades. Tú no tienes derecho a opinar, solo eres la hermana menor, gritó, su rostro enrojeciendo. Yo soy quien toma las decisiones importantes en esta familia. Le dije tranquilamente, tienes razón, mejor revisemos los papeles juntos. Extendí los documentos sobre el escritorio. Los certificados de acciones,
las escrituras de constitución, los registros públicos. Todo perfectamente legal y debidamente notarizado. Su cara cuando le mostré los títulos de propiedad fue una mezcla de shock, incredulidad y horror. El color desapareció de su rostro mientras procesaba la realidad. Había intentado vender una propiedad que no le pertenecía. Esto no puede ser legal, susurró. Roberto, soy notaria pública. Todo lo que hice fue completamente legal y siguiendo los procedimientos apropiados. ¿Qué significa esto para la venta? Significa que la venta es nula. No tenías autoridad para vender la propiedad. ¿Y el dinero que ya recibí? Tendrás que devolverlo. Además, podrías enfrentar cargos por fraude si los compradores deciden demandarte. Roberto se derrumbó en la silla frente a mi escritorio. ¿Qué voy a hacer? Ya gasté parte del dinero. Les dije a los desarrolladores que la transferencia era segura. ¿Cuánto gastaste? 3 millones. Compré un auto nuevo, pagué deudas, hice una inversión en un negocio. Suspiré. Como hermana, no podía dejarlo hundirse completamente, pero como propietaria mayoritaria de la empresa familiar, tenía responsabilidades. Roberto, te voy a hacer una propuesta. Inmobiliaria Morales S.A. comprará tu participación del 20% por su valor justo de mercado. Eso te dará suficiente dinero para devolver lo que debes y saldar tus compromisos. ¿Cuánto sería? Había calculado esos números muchas veces. Aproximadamente 8 millones de pesos. Sus ojos se abrieron. ¿8 millones? ¿Por el 20%? El portafolio inmobiliario ha crecido significativamente en los últimos 2 años. Tu participación vale mucho más de lo que pensabas. ¿Y la casa de la abuela? La abuela se queda en su casa. Inmobiliaria Morales S.A. se hará cargo de todos sus gastos y cuidados médicos. Roberto procesó la información durante varios minutos. ¿Por qué me ayudas después de lo que hice? Porque eres mi hermano, Roberto. Pero también porque necesitas entender que las decisiones sobre el patrimonio familiar ya no son tuyas para tomar unilateralmente. Los siguientes días fueron tensos. Roberto tuvo que enfrentar a los desarrolladores, devolver el dinero y explicar por qué la venta había sido un error. Su reputación en el mundo de los negocios se vio afectada, pero logró evitar consecuencias legales graves. Una semana después, firmamos los documentos de transferencia. Roberto vendió su participación en Inmobiliaria Morales S.A. y se convirtió en socio minoritario de un negocio de consultoría más pequeño pero más estable. Leticia, me dijo mientras salíamos del registro público de la propiedad, nunca pensé que fueras tan competente en estos temas. Roberto, durante 12 años has asumido que mi trabajo era simple y aburrido. Pero cada documento que reviso, cada propiedad que analizo, cada cliente que asesoro me ha enseñado algo sobre el mundo inmobiliario. ¿Por qué nunca dijiste nada sobre la sociedad anónima? Porque el abuelo me pidió que mantuviera las cosas simples hasta que fuera necesario revelar los detalles. Él sabía que este día llegaría. Ese domingo, visité a la abuela en la casa familiar. Estaba sentada en el jardín, tejiendo y disfrutando del sol matutino. Abuela, le dije, ¿sabías que el abuelo me dio el control de las propiedades familiares? Sonrió sin levantar la mirada de su tejido. Mija, tu abuelo siempre fue muy inteligente. Sabía que Roberto era bueno para muchas cosas, pero que tú entendías mejor los negocios serios. ¿No te molesta que haya tomado decisiones sin consultarte? Para nada. Sé que siempre vas a cuidar de la familia. Además, sus ojos brillaron con picardía. Ya era hora de que alguien le enseñara a Roberto que ser el mayor y varón no lo convierte automáticamente en el jefe. 6 meses después, Roberto había encontrado estabilidad en su nueva situación. Ocasionalmente me consultaba sobre inversiones o decisiones financieras importantes. Nuestra relación, aunque diferente, era más honesta y respetuosa. Inmobiliaria Morales S.A. siguió creciendo. Bajo mi dirección, expandimos el portafolio a propiedades comerciales y desarrollos residenciales. Lo que comenzó como una simple reorganización del patrimonio familiar se había convertido en una empresa inmobiliaria respetable. Una tarde, mientras revisaba los estados financieros anuales de la empresa, reflexioné sobre los eventos del año pasado. Roberto había aprendido que las apariencias pueden engañar,
y que la hermana menor con el trabajo aburrido había resultado ser más astuta de lo que imaginaba. Mi teléfono sonó. Era Roberto. Leticia, necesito un consejo. Estoy considerando comprar una casa, pero quiero que revises los documentos antes de firmar algo. Sonreí. Por supuesto, Roberto. Trae los papeles mañana a la oficina. ¿Sabes qué es lo más irónico?, añadió antes de colgar. Todos estos años pensé que tu trabajo era aburrido, pero resulta que tú eras la que realmente entendía cómo funciona el dinero. Mientras colgaba el teléfono, miré por la ventana de mi oficina hacia la ciudad que se extendía ante mí. En algún lugar de esa urbe, docenas de propiedades llevaban mi firma en sus escrituras. Propiedades que había adquirido, vendido o reestructurado durante una década de trabajo silencioso pero consistente. Roberto había aprendido que ser el hermano mayor no garantizaba el liderazgo automático. Y yo había aprendido que a veces, las decisiones más importantes se toman no en juntas directivas dramáticas, sino en tardes tranquilas con abuelos sabios que saben reconocer el talento donde otros solo ven un trabajo aburrido. Al final, el patrimonio familiar estaba seguro, la abuela tenía su casa y Roberto había encontrado su lugar en el mundo. Y yo seguía siendo notaria pública, revisando papeles aburridos que, resultaron ser, los documentos más importantes de nuestras vidas.